Bien, buenas tardes, gracias por conectarse. Yo sé que probablemente a algunos les tendrán algunas situaciones de problemas porque está un poco el tiempo, está lloviendo en varias partes de la ciudad, en algunas partes se desconecta el wifi o muchas otras situaciones. Así que entonces mi deber es, mientras pueda estar conectada y yo tenga el wifi y tenga la comodidad en este momento, voy a grabar la clase para que igual quede para todos eh, y la puedan consultar los que no han podido entrar. Antes que nada, quiero discutir un poquito el tema del borrador, eh, el primer borrador. Es importante que todos, buenas tardes Doris, es muy importante que todos tengamos claro que yo pongo dos fechas, una fecha para tope máximo para revisar borradores y una fecha tope máximo para entregar trabajos. Obviamente, la fecha para entregar trabajos solamente está disponible si usted ha entregado el borrador, porque obviamente la idea, y creo que esa es un poco la confusión que tienen algunos, la idea es que usted realmente esté leyendo y produciendo su propio análisis de lo que ha leído. Así que no es una tarea como a la que estamos acostumbrados, que la hacemos, la entregamos y simplemente esperamos una evaluación, una nota de eso. En esta materia y en este caso, nosotros estamos trabajando con el verdadero constructivismo. El constructivismo no es para tomar notas ni pasar la página. Este aprendizaje que usted ha hecho con este catálogo de preguntas es vital para la siguiente tarea. Y tiene que ver está concatenado una cosa con la otra. Y no se trata simplemente de salir, poner una nota y salir, porque ese es precisamente el grave daño que le hemos hecho a la educación, de que las personas salen, como decía Paulo Freire, decía, con conocimiento bancario, es decir, lleno de información, pero sin ninguna formación. No sabe para qué sabe lo que sabe, o muchas veces no sabe qué hacer con lo que sabe, o lo que es peor, usar lo que sabe equivocadamente. Por ejemplo, en este caso, la materia es evaluación psicológica y pasa algo muy serio con la evaluación psicológica, que usted puede creer que algunos test sirven, otros test no, unas pruebas, que la evaluación es poner los test, etcétera, cuando en realidad ya hemos aprendido en esta materia que una evaluación psicológica implica tanto algunas pruebas que se puedan usar o que sean para ese caso, como también la entrevista psicológica profunda, que también es una prueba del psicólogo, saber entrevistar adecuadamente, profunda psicológica, además de tener la experticia en el lenguaje no verbal para poder también captar información en el momento, además de la que ya está captando, así como si es posible tener elementos sociales, es decir, de haber investigado a la persona también en su campo, en su área de trabajo, en su familia, si es posible, o información de personas a su alrededor que pudiera usted obtener. Y obviamente la anamnesis, que es todo lo que la persona trae. Entonces, es un trabajo integral completo, por lo que usted no podría nunca evaluar y tomar por unos test o por una prueba, tomar un diagnóstico, ni por observación tomar un diagnóstico. Se ha cometido el grave error muchas veces los psicólogos de dar diagnósticos por el comportamiento de una persona o por la forma en que hace las cosas y tomar decisiones y decir, este es el diagnóstico. Primero, que es antiético,
dar diagnósticos sin tener el debido conocimiento de lo que es un diagnóstico, porque además ese diagnóstico implica que se le va a dar un tratamiento. Si yo no tengo claro el diagnóstico, el tratamiento puede ser peor de lo que en realidad la persona necesita. Por lo tanto, nadie puede tomar diagnósticos por haber oído o por haber visto o por comportamientos que tenga la persona o actuaciones o por lo que escribió en algún lado, por lo que dijo. Uno no toma eso como un diagnóstico. Eso es antiético. Y les puse allí en el Classroom el sitio web del Consejo Técnico de Psicología, que a su vez también tiene el código de ética que nos rige. También se los anexé, está en la página web, pero yo se los anexé como un archivo, porque es vital que usted desde ahora que está estudiando psicología esté bien claro con los conceptos éticos con los que nos regimos los distintos profesionales dentro de esta carrera. El respeto profundo que tiene que haber entre profesionales, igual no a dar diagnósticos sin saber o tomar nada más una parte para dar un diagnóstico. Eso puede ser motivo incluso de un proceso en consejo técnico, porque usted puede equivocarse y al equivocarse usted puede dañar a la persona, porque el diagnóstico lleva al tratamiento. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque comenzamos diciendo, y yo quiero que ustedes siempre vean las grabaciones de las clases, porque si no se han podido conectar o se desconectan, ya le queda toda la secuencia de la clase para que la pueda revisar. ¿Por qué tocamos este tema? Porque usted no puede estudiar esta materia como si fuera conductista, una materia donde voy, me la hago, salgo de eso y paso adelante. Todas las materias están conectadas, todas trabajan para un perfil de egreso que queremos lograr de los estudiantes, todas tienen un propósito, entonces están concatenadas, y particularmente está concatenada en ella misma intrínseca, o sea, la materia, la módulo 1 con módulo 2, con módulo 3, con módulo 4. Por lo tanto, una tarea no es para salir de eso, una tarea está relacionada con la siguiente, con la siguiente y con la siguiente. Estamos aquí construyendo conocimiento, no solo recibiendo conocimiento, porque ustedes están participando de su propia educación. Usted es el que toma el tiempo para leer, resolver, analizar y crear material después de la lectura, análisis, investigación, etc. Usted participa. Acá nosotros lo guiamos, le apoyamos, le ayudamos, le revisamos y tratamos de que a usted le vaya bien. En algunos casos, durante la revisión del borrador, he visto, por ejemplo, los problemas con el Turnitin. Ya muchos lograron entender cómo bajar el Turnitin, porque se trata de mis propias palabras. Eso sí, dándole crédito al autor que lo escribió, obviamente, porque todo eso que investigamos lo dijo antes alguien. Eso está claro. También que quede claro, la fecha que se dice tope de borrador es para entregar el borrador, pero a algunos les pasa, y no quiero que les pase para la segunda tarea, que piensan hacer el trabajo un día o 2 días antes de la fecha de entrega de borrador. Y esa no es la idea. Usted puede empezar ya desde este momento a hacer su tarea, su segunda tarea, y enviar un borrador. Ya ahí le queda todo el tiempo para resolver ese borrador, si necesita mejoras, hasta la fecha ya de entrega final, pero ya entregó su borrador. Comience a trabajar ya, no se dejen llevar por las fechas. A muchos le ha pasado que entonces tienen las excusas de que el día antes o 2 días antes se le dañó la computadora, tuvieron problemas, se enfermaron, alguien se enfermó, cualquier cosa, y no pudo entregar ese día. Eso no es así.
En esta materia usted puede entregar en cualquier momento y es preferible que sea antes porque toca revisar. Tengo que revisar y enviar de vuelta. Si ya está bien, pues ya está bien, no pasa nada. Entonces, quiero que les quede claro dos cositas. La primera que acabo de decir, los borradores se entregan en la fecha o antes de la fecha de borrador. Si se entregan en la fecha no hay problema, ok, porque me da tiempo de la fecha de borrador a la fecha final de revisar, de volver y que usted pueda resolver. Pero en el día anterior, o sea, hoy, por ejemplo, que ya mañana se vence, es muy difícil que se pueda resolver porque tenemos todas cosas que hacer que yo pueda estar viendo y menos cuando envían, por ejemplo, 8 personas, envían 8 trabajos el mismo día. Eso no tiene sentido porque ningún profesor tiene la suficiente capacidad para la lectura de tantos trabajos. Y si lo hace con mucho esfuerzo. Y yo trabajo cada uno de sus trabajos, los leo uno por uno. Por lo tanto, en la medida que usted lo va entregando, así mismo los va recibiendo. Eso por un lado. Por el otro lado, que nos quede a todos claros en este momento que nosotros estamos haciendo una materia constructivista. No estamos aprendiendo para ya y salir de eso. Estamos aprendiendo para todo el proceso. Para aprender, para entender, para analizar, para tener criterio, para tener pensamiento crítico, para lograr cosas en el futuro. Así que es muy, muy importante que eso lo tengamos claro. En esta materia, que ustedes no son muchos, por lo menos hemos logrado un gran porcentaje de que todos cumplan con sus obligaciones, así que por ese lado estamos bastante bien, pero igual quería informarles esta parte. La siguiente parte es que nosotros ya estamos en la unidad 2. Ya estamos en la unidad 2 y informé mediante el Classroom que le hicieran alguna lectura para que hoy hicieran las preguntas. ¿Tienen preguntas al respecto de la unidad 2? Estoy segura que tienen que tener preguntas. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, aquí tengo a Malena, Yolanda, Doris, Gabriel, Ilmara, Omar, Angie, Xavier. Por favor, ¿leyeron o revisaron algo de la unidad 2? Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Dígame. ¿Me escucha, profesora? Está lloviendo por acá, ¿cierto? Sí, es que está lloviendo, yo lo sé. Yo por eso estoy hablando duro. Dígame. Sí, sí. No, yo le tenía una preguntita, aunque bueno, yo busqué algo de información, pero sí me gustaría que me ampliara sobre el juramento del Consejo Técnico de Psicología de Panamá, donde dice que el psicólogo debe velar al máximo respeto por la vida humana y el cuidado de los seres vivos, la naturaleza, el arte y la cultura. Entonces yo me preguntaba qué relación pues tiene, por ejemplo, de lo que es la naturaleza, los seres vivos, que son las plantas, los animales, los seres humanos, con la psicología. Y encontraba algo que decía que la interacción de la naturaleza está comenzando a ser reconocida como una forma de mejorar la salud mental. Entonces yo sí quisiera que me ampliara un poquito más, profesora, sobre ese concepto. ¿Sí me escuchó? Claro, claro, Doris. Mira, esa parte es nueva dentro del Consejo Técnico. Los que ya tenemos varios años lo sabemos porque eso no estaba en el primer trabajo que se hizo o el primer código que nosotros hicimos o que hicieron los primeros psicólogos por allá por el 75, porque todavía no había una conciencia ecológica que pudiera ayudar a pensar que nosotros teníamos un vínculo con la naturaleza. En los 80, cuando Gardner habla sobre las inteligencias múltiples, él coloca una inteligencia ecológica.
no se le dio mucha importancia tampoco, a pesar de que ya en esa época se entendía que el cambio climático estaba en su apogeo y que gran parte de los humanos estaban involucrados también en el aceleramiento de ese cambio climático. Entonces no es hasta hace poco que en un consenso los psicólogos pudimos darnos cuenta de la importancia, no solo darnos cuenta, sino estar seguros de la importancia del intercambio de la naturaleza con el ser humano, y que eso debía de estar claramente determinado, porque antes solo se hablaba del ser humano o de algunos animales que se usaban a veces en experimentos. Ahora debía ser también un respeto profundo por toda la naturaleza y la simbiosis que hay entre nosotros, los psicólogos, y el conocimiento de la mente humana. Y la mente humana, ¿dónde está? Está en un medio ecológico y un medio social. Porque aunque nosotros hablábamos de el ser social, tampoco lo uníamos con el hecho de que no es lo mismo ser italiano que ser panameño o argentino. Porque muchas veces pasaba que copiábamos las cosas porque las hacían en otro lado, como las pruebas psicológicas, y estas mismas pruebas no necesariamente se adaptaban a la población en general o a la población que nosotros teníamos. Como por ejemplo el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota no nos sirve con las poblaciones indígenas. Generalmente nos salen en la escala 8 muy altas, como si tuvieran esquizofrenia, cuando en realidad son las creencias en sus espíritus y otra serie de cosas que son particulares de su cultura. Entonces tuvimos que adaptar eso, y por eso ahora aparece dentro del nuevo, porque este es nuevo, el que ustedes están revisando es un nuevo código de ética, aparece la importancia que debemos tener, el respeto profundo que debemos tener por todos los seres vivos, por la relación de los seres vivos dentro de la parte de la naturaleza como de la parte social, para que también se respete el hecho de que no son nada más por hablar de una cultura, que era lo que se hacía antes, que se hablaba de una cultura específica. Por ejemplo, en las pruebas se hablaba de una cultura, casi todas las pruebas fueron hechas o en Europa o en Estados Unidos, y esa era la línea. Claro, obviamente la psicología tradicional, la psicología que migró de la filosofía y se convierte en psicología científica, cuando Bull abre el laboratorio y lo inaugura, y que por eso en algunos casos se le considera el padre de la psicología por haber hecho esta inauguración. Pero también hay que ver que antes de que él inaugurara eso ya existía la psicología, por lo tanto también hay una duda allí con respecto a Freud, porque aunque él creó el psicoanálisis, que no es psicología sino una terapia, la basó fue en la psicología. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que nosotros a veces tomamos decisiones que no están basadas en el entorno social. Hoy en día no. Hoy en día sí tenemos que tomar en cuenta en qué entorno social estamos. Estamos en Panamá, estamos en Italia, estamos en Argentina, estamos en Europa, o estamos en África, o estamos en Asia. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la psicología? Entonces, por eso se entra en ese concepto. No sé si lo explico así, Doris, o si hay algo más de lo que preguntaste. No, profesora, está bien así. Está muy bien, profesora. Muchas gracias. Ok, ahora, con respecto a la unidad 2. ¿Qué temas tienen con la unidad 2? A ver. A ver, yo estoy segura que ustedes tienen preguntas de esa. La unidad 2 es... Yo sí tengo, profe. Yo empecé a leer el documento, el primer documento que usted nos facilitó. ¿Me escucha, sí, profesor? Sí, la escucho.
Entonces, la historia de la evaluación psicológica, ¿por dónde arrancamos? Porque aquí habla del periodo protocientífico y después sale del pseudocientífico, filosófico, y entonces como que, no sé, me enredo como un poquito, pues. Entonces yo dije, pero no sé si es que deba tomar otra referencia, porque sé que este fue el que usted puso, el primero que leí, ¿no? Pero entonces yo dije, voy a preguntarle a la profe porque no estoy muy segura, ¿no? De qué siglo, porque a veces uno piensa de que, bueno, hablar de la historia, entonces te vas en el del siglo tal y así empiezas, ¿no? Bueno, la verdad, Malena, igual como una pregunta que me hizo Doris, importante por correo electrónico, eh, Doris preguntó sobre lo que hablé hace un ratito de quién realmente es el padre de la psicología. Es importante, Malena, que nosotros dejemos a un lado la tradición de la escuela conductista. La escuela conductista nos decía, diga las partes de la planta, tal, 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 tal. Punto. Pasamos la página. Ya la dijimos, ya no la sabemos, punto. La educación constructivista todo el tiempo está renovándose porque precisamente ya se dio cuenta de que nada en esta vida que no es posible de mutar. Hasta en las ciencias duras, hasta en la química, la biología, se ha tenido que hacer cambios. Hay cosas que son perennes, pero hay cosas en las que se ha tenido que hacer cambios. Entonces, no hay una fecha, no, y yo no le voy a pedir ni le voy a hacer ningún examen donde yo le pregunte en qué fecha comienza la evaluación psicológica. Si alguien le hace esa pregunta, siempre va a ser la respuesta relativa. Casualmente, como usted misma lo dijo, hay algunos autores que la marcan en tal fecha, hay otros autores que la marcan en esta fecha, y hay autores que no se van a poner nunca de acuerdo en qué marca. Por ejemplo, todo lo que más ahorita sobresale es Boone, William Boone, porque William abrió el laboratorio de psicología. Él abre el laboratorio, entonces allí se puede partir de una psicología científica y de una psicología que evalúa. Se puede partir, por decirlo así. Pero Freud, cuando crea el psicoanálisis, parte de la psicología, él no usa test, pero él evalúa, porque la entrevista que él hace es parte de su evaluación. Así que yo podría decir, empieza la evaluación con Freud también, por ejemplo, ¿no? Si nosotros usamos cuadros estrictos y hablamos entonces de cuándo pasa la psicología de la filosofía a la ciencia, pero aún ahí también tengo que hacer un alto, porque el hecho de que la psicología se haya desprendido de la filosofía y haya querido unirse vehementemente, porque eso se hizo en esa época, y ser reconocida como una ciencia y se hubiera unido a las ciencias duras, hoy día bien clarito tenemos que ninguno de nosotros es .5 de nada. Y que por más evaluación y más cosas que queramos tratar de meter a la gente no entra ahí. El conductismo fue el primero que se dio cuenta. El conductismo hablaba de recompensa y castigo. Decía que al recompensar a una persona, la persona mostraba la conducta y que si la castigaba, negaba la conducta y no la hacía. Tan falso, porque el ser humano, a pesar de que a veces lo castigues, sigue mostrando la conducta. Por ejemplo, las personas con consumo de alcohol que no deben manejar, manejan. Y hemos buscado todos los medios, le quitamos las licencias, los inhabilitamos, le hacemos de todo y la gente sigue manejando autos estando con efectos del alcohol. En su mayoría, es muy difícil. De hecho, lo que algunos investigadores han señalado es que usemos la tecnología, creando autos que apenas la persona entre y se sienta el aliento alcohólico, el auto no se encienda. Eso se ha propuesto, porque el tema es autos
que indique, por ejemplo, si uno se está acercando mucho a otra persona o hay un peligro, el auto avise o use algún tipo de freno. Todo eso se está investigando porque ahora no es solamente crear autos o crear máquinas para ayudar a los seres humanos. Ahora se está creando software y máquinas con el humano. Se llama ingeniería, en este caso social. No ingeniería tradicional, sino social. Para cambiar conductas sociales que no hace el individuo, sino que los hace a través de la tecnología, que lo hemos visto, ¿ah? Lo hemos visto porque la tecnología ha influenciado al humano. Entonces, no es cierto que cuando el conductismo lo vio, que cuando castiga la gente extingue, pero tampoco cuando recompensa. Por ejemplo, nosotros los humanistas y los que trabajamos para la psicología del bienestar, nos hemos dado cuenta que una persona deprimida, aunque tú le digas que el mundo es bello y que se pare de ahí y que haga cosas, porque en realidad la vida es bella y no puede seguir deprimido, la persona sigue deprimida. Acá nosotros, los humanistas, los que queremos que la gente se pare, sonría, habla y que haga cosas, nos hemos dado cuenta que no podemos mover a una persona con una depresión así nomás. Entonces, no le podemos extinguir la conducta porque nosotros digamos que haga tal cosa. Entonces, al encontrar un humano o una sociedad que necesita otras cosas, es que sale lo cognitivo conductual, es que salen otras formas de hacer terapia y es que nos damos cuenta que no hay nada escrito en piedra y que no podemos utilizar esas tradiciones y tenemos que romperlas. Yo sé que a ustedes les va a costar estando dentro de la carrera y que haya docentes que los obliguen a poner una línea en un examen. Yo lo sé, pero sí quiero que se vaya de aquí sabiendo que aunque usted lo ponga ahí en el examen, porque se lo pidió el docente, eso no es lo correcto. Porque no es cierto que ni fue solo Freud, ni fue solo Boone, el padre de la psicología, ni tampoco, porque también se señala hasta Piaget como padre de la psicología, ni tampoco es cierto en un momento determinado que la psicología solita, porque entró en la ciencia o se unió con la ciencia, ya es como la química o es como la biología. No, porque los seres humanos, por mucha biología que tengamos, es la unión de esa biología con el medio social que actuamos psicológicamente o que tenemos una psiquis. Y que ustedes han visto y lo tienen en carne propia, que cada psiquis es única y diferente. Así que no es posible que nosotros hablemos en términos tan tradicionales como se hace, por ejemplo, cuando se califica o se identifica granos o cuando se califica o se identifica algún tipo de estructura. Al ser humano, por más que queramos estructurarlo con perfiles, con ideas, con cosas, esas personas podrán salirse del perfil o podrán no serlo, o una persona la puede evaluar este año y el otro año tener otra evaluación diferente. Eso, y nosotros no somos los mismos que éramos a los 13, ni a los 15, ni a los 18, ni a los 25, ni a los 30, ni mucho más. Cambiamos. Entonces, la psicología, por mucho que quiera identificarse con la ciencia, tiene que identificarse con las ciencias sociales. Eso ya está probado. Es con las ciencias sociales. Las ciencias sociales se entienden como la ciencia, porque tienen métodos, porque tiene estructura, porque tiene orden, pero de lo social, de las personas en su medio social, no de un químico que cuando yo uno el cloruro con el sodio sale la sal. No sale otra cosa, cloruro de sodio. El humano no. El humano puede variar, puede cambiar e incluso yo puedo tener un perfil de una persona y
10 años después tener otro perfil. Por eso que los psicólogos nos cuidamos mucho cuando hacemos una evaluación y decimos, en el momento de nuestra evaluación, estas son las condiciones que hemos encontrado. Porque puede venir otro colega y hacer una evaluación y encontrar otras cosas en otro momento. O reevaluar lo que hemos hecho, o confirmar lo que hemos hecho, o no confirmar. Es que como nos querían obligar a que de todas maneras tuviéramos cosas determinadas y claras, y eso está en toda la ciencia. En todas quieren lo mismo. Acá en forense nos ha pasado mucho con el derecho, igualito, porque como el derecho también viene de la escuela tradicional y de la filosofía positivista de la época, insisten en tener líneas, perfiles, pero nunca una norma está primero que una conducta. Es la conducta la que está primero. Y de ahí entonces se trabaja para crear la norma, porque la norma lo que busca es organizar esa conducta que no se convierta en un problema social, como por ejemplo, por hablar de la más grave o de las más graves, como es dañar la vida de otro ser humano. Obviamente dentro de nuestros códigos dice que no debes matar a nadie, que no tienes derecho a hacer algo así, y solo te ponen que salvo las circunstancias en que haya sido en legítima defensa. Y tienes que probar esa legítima defensa, por supuesto. Entonces, nosotros no podemos caer, la psicología no puede caer en que a usted le digan escriba en un examen absurdo de llenar espacios o de cierto y falso, que ponga allí quién es el padre de la psicología, o que ponga allí quién, a partir desde cuándo se habla de evaluación psicológica, porque todos son relativos. Pudo haber sido Freud, como pudo haber sido Piaget, como pudo haber sido Wundt, como también puede ser que a través de la elevación de la psicología a experimental, allí se pudiera hablar de evaluación y decir a partir de allí, pero Freud también evaluó, así que yo también puedo partir de allí. Entonces, tenemos que aprender a usar el relativismo de una manera responsable y seria. Y por eso comencé la clase hablando precisamente de que nosotros no podemos diagnosticar a nadie solo por observación de conducta. Nosotros vamos a diagnosticar después de un estudio grande, completo, sea pruebas psicológicas, junto con nuestra entrevista psicológica profunda, seria y científica, que es la evaluación que se hace en una entrevista psicológica correcta, bien hecha. Si tenemos datos de campo de esa persona, ya sea por observación o por que hayamos entrevistado personas que la conocen, y así sea también obvio por su anamnesis, que no es solo la que nosotros hacemos, sino la que trae, porque puede traer información de otras, información médica, información de otras personas, todo eso junto. Y después de un trabajo serio, es que yo puedo diagnosticar. Y tenemos que tener cuidado con eso, de estar diagnosticando y informando, porque eso entra dentro del código de ética también. Ya nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el Consejo Técnico personas que han hecho evaluaciones psicológicas determinando algo y que no es lo que es la persona. Nosotros tuvimos un caso muy fuerte en el Consejo Técnico donde una colega de mucha experiencia, porque ni siquiera era alguien novato, era de mucha experiencia, colocó en un informe que una persona tenía problemas de alcohol, casi una alcohólica, y un juez le quitó sus hijos. Y esta señora puso una denuncia en el Consejo Técnico porque la colega nuestra nunca la había atendido. Imagínense eso, nunca la había atendido. ¿Y cómo fue que la colega puso? Por referencia del esposo de la señora.
Ni siquiera puso, que era lo correcto, en el informe se pone, refiere su esposo que su esposa consume alcohol y él dice que es una alcohólica. No lo puso así. Entonces la juez, al ver que una psicóloga de experiencia profesional diagnostica y dice que esa persona tiene problemas de alcoholismo, le ordena quitarle los hijos. Ese proceso nosotros lo llevamos y comprobamos que efectivamente la colega había sobrepasado o extralimitado sus funciones y se le castigó con 1 año sin idoneidad. No llegó a ocurrir porque la colega presentó ante la corte, ante la sala tercera de la corte, un litigio en donde demostraba o quería demostrar que no era así. Pero ¿saben qué? No fue de fondo, fue de forma. ¿Qué pasó? Que en una hoja de todo el expediente, en una hoja del Consejo Técnico, faltaba una firma de uno de nosotros los miembros. Y al faltar esa firma, se declaró que no se había hecho, o sea, de forma, pero de fondo se había probado que la colega efectivamente había dado un diagnóstico equivocado. Y para nosotros, en el Consejo Técnico, quedó probado que sí se equivocó. Y la señora, en vista de que eso pasó allá y de que nunca le quitaron la idoneidad porque la corte, bueno, porque pudo pagar, porque tuvo que pagar mucho dinero a una abogada para que hiciera eso, como la corte no la sancionó, la señora lo sacó en un periódico de la localidad, en una superpágina. La señora. Todo lo que nosotros dijimos lo sacó. Ella tiene derecho porque ese es el expediente se le permite y es parte, así que ella tuvo acceso al expediente y agarró parte del expediente y lo puso en un... Así que de todas maneras nuestra colega recibió, digamos, en términos generales, un castigo, en este caso social. Porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Y hoy en día, todavía más, porque ahora sí el mundo se está fijando en lo que hacemos. Con esto de los coach, de esa gente que anda, coach de vida, que no tienen idoneidad, que no son psicólogos, entonces con más razón a todos nosotros nos van a estar escudriñando de que si realmente tenemos la licenciatura o la maestría para ejercer, por un lado, o las experticias para ejercer. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos, por ejemplo, un diagnóstico o queremos dar un diagnóstico de una persona, tiene que ser con todas las de la ley, con todo, que demuestre que efectivamente la persona se le ha evaluado adecuadamente y se puede decir lo que tiene para evitarnos problemas. Entonces, en términos generales, Malena, no sé si contesto allí tu pregunta. Sí, profe, me quedó claro la pregunta que le hice, entonces voy a tomar otras referencias y simplemente empiezo donde yo considere. Sí, Quede claro. Sí, profesora, sí, quedó clarísimo. Siguiendo con la línea que usted está hablando de la ética, tengo dos preguntas, ¿no? Soy muy curiosa. La idoneidad, ¿cómo la obtengo? Es cierto, voy a estudiar la licenciatura, pero tengo que pasar alguna prueba, tengo que hacer otro examen. Eso es lo que me quedó como la duda de la idoneidad, porque eso no lo dan a cualquiera. Y eso es algo como muy, ¿no? Bueno, Que veo que lo da el comité aquí que usted nos puso. Sí, el Consejo Técnico de Psicología. Al Consejo Técnico, es el autorizado. Es el único, ¿no?, autorizado para dar nuestra idoneidad. Lo que ellos hacen es un estudio del expediente. El expediente nos piden un montón de cosas. Nos piden desde todo lo que nos da la universidad, que nos acredita como tal, o sea que si realmente hemos obtenido el título y de dónde lo hemos obtenido y si esta universidad está avalada y si los créditos están avalados. Revisan todo eso, primero que nada. Y se tiene que hacer un curso, no es largo, es un curso corto, pero un curso para entonces recibir la idoneidad. Es decir, que no simplemente se da y ya.
Ahora, la idoneidad se da porque usted realmente ya ha concluido todo su proceso. Es decir, usted con el título, cuando se gradúa de la universidad, no puede ejercer. Hasta que no tenga este papelito o esto es un certificado de idoneidad, es que usted puede entonces ejercer. Y ahí es donde vienen los problemas de que en nuestra cultura a veces las personas, bueno, no en psicología no pasa mucho, pero las personas se gradúan y entonces comienzan a ejercer y en nuestra carrera no se puede. En nuestra carrera para poder ejercer en cualquier lado donde usted vaya tiene que tener adicional al certificado de que lo acredita como psicólogo, adicional el de la idoneidad, que es un número que le van a dar. Ahorita creo que nosotros vamos ya por él casi llegando al 8.000 de idoneidad de psicólogos. La verdad es que es un proceso sencillo, pero importantísimo. Y se hace doble idoneidad. O sea, la idoneidad cuando usted se gradúa de licenciatura y tiene que hacer también idoneidad cuando usted se gradúa de maestría. Usted tiene que aparecer. Si pueden ver ahí en la página web del Consejo Técnico, ahí hay una parte donde dice psicólogos idóneos. Ahí aparecen todos los psicólogos que pueden ejercer en este país. Si ahí no aparece alguien y está ejerciendo, puede ser sometido a un proceso, porque usted no puede ejercer ninguna profesión, por lo menos en este caso de psicología, si usted no tiene la idoneidad y no aparece ahí. Ahora, obviamente ahí a veces se demoran un poquito en subir los últimos que le han dado idoneidad, se demoran un poquito porque esa página web, quiero contarle que también fue un problema que se diera, porque el Consejo Técnico debería ser una entidad propia, pero está dentro de un ministerio, está dentro del Ministerio de Trabajo, perdón, del MIDES. Algo que nosotros nunca entendimos, o sea, nosotros nunca entendimos por qué ponían al Consejo Técnico de Psicología dentro del MIDES. Y tampoco entendíamos por qué tiene que presidirlo un psicólogo del MIDES. Todos los psicólogos que han estado como presidente del Consejo Técnico son del MIDES. Y debe haber una representación de todos los otros ministerios. Ministerio de Trabajo, todos los otros ministerios. Debe haber uno del Seguro Social y 5 miembros de la Asociación Panameña de Psicólogos. Esos 5 miembros con 5 suplentes también deben estar dentro del Consejo Técnico. Se reúnen generalmente por mes, el tercer o segundo martes de cada mes se reúnen. No sé si lo están haciendo ahora mismo martes. Esa era la época que yo fui secretaria del Consejo Técnico por algunos años. Ahora igual se siguen reuniendo una vez al mes y ahí ventilan todas las idoneidades y hacen los procesos de inducción, así es como se llama el curso, inducción a la idoneidad. Todos tienen que pasar por esa inducción y haber revisado todo el expediente de que se cumpla con todos los requisitos. Puedo constar que allí son bastante estrictos, que sí son estrictos y que sí, incluso nosotros tuvimos en una época que meternos también con el tema de los planes de curso de las universidades para estar seguro que realmente estaban graduando psicólogos con la experticia. Afortunadamente, casi todas las universidades que están ejerciendo en este país y graduando psicólogos cumplieron con eso. Y por lo menos nosotros podemos decir que nuestra profesión sí saca afuera personas con un nivel de conocimiento. Sin embargo, eso me lleva de nuevo a lo que estábamos comentando aquí. Una cosa es conocimiento, saber o tener información y otra cosa es formación. Y aquí, en estas aulas, es que nosotros nos formamos. Aquí es donde debemos ejercer. Por eso, por ejemplo, el Turnitin. El Turnitin está diseñado para que usted haga trabajos, y he visto aquí trabajos muy buenos, donde ustedes han hecho los catálogos con sus propias palabras y el Turnitin lo demuestra. Una cosa que me llamó la atención, porque yo investigo de todo, es que existen páginas web que te ayudan a manejar el Turnitin. Sí, sí existe.
Pero lo interesante es que de todas maneras tú tienes que hacer la lectura. O sea, no es que simplemente te borra el Turnitin y te dice no, sino que tú tienes que ir párrafo por párrafo solucionando en qué es que tú necesitas mejorar. Lo que de todas maneras ayuda a que la persona revise, lea, analice, consulte, investigue y pregunte. Así que en esa parte por lo menos he visto que, por lo menos en su grupo, he visto que lo han hecho bastante bien con sus palabras, en su análisis. Y si por si acaso Turnitin les ha puntuado un poquito alto, yo les mando el informe de Turnitin para que usted sepa dónde tiene que mejorar. ¿Cuál es el objetivo? Que usted aprenda, porque en la tesis y en otras investigaciones le van a solicitar 15%. Y está ya reconocido en el mundo como una vergüenza para cada profesional que presente trabajos plagiados. Antes no pasaba en Panamá. Antes todo el mundo copiaba y pegaba. Ahora no. Ahora usted sí tiene que presentar trabajos propios que se los van a pasar por el Turnitin y por otros, porque hay otros software, no solamente Turnitin, hay otro software para verificar plagio, para verificar que usted está presentando cosas idóneas propias de usted, analíticas. Obviamente señalando autores y citando autores, porque también hay formas de citar. Eso yo no lo he enseñado aquí, porque eso es de metodología de la investigación, pero igual, usted tiene que saber citar, cómo se cita autores, cuando son entre comillas o cuando son parafraseados, de dónde lo sacó, de qué página, todo este tipo de cosas. Cuando una cita se pone completa, cuando se pasa de 40 páginas, todo eso esas son las normas APA que tenemos también que tener para presentar trabajos. Esa parte no la he estado haciendo, no les voy a exigir más allá, porque también es bastante complicado, pero lo van a tener que hacer, porque para las tesis le van a pedir todo el APA y le van a pedir todo el Turnitin y le van a pedir que usted desarrolle su tesis. La última vez que presenté un trabajo que fue una tesis precisamente, bueno, en un proyecto de tesis para la maestría de TICS de Budelas, yo me asusté porque ya lo había subido y cuando lo subí de nuevo me marcó 100%. Yo decía, wow, no puede ser. Pero cuando fui con la profesora de la biblioteca, que es la que nos explica sobre el Turnitin, o que ya aprendimos de Turnitin, ella nos explica que por haberlo subido anteriormente y haberlo vuelto a subir, se vio la copia, ¿no? Y ella comenzó entonces a marcar cuando uno quita, y ya nosotros ya aprendimos a hacer eso, cuando se quita, cuando es cita, cuando se quita, todo para que quede. Entonces, cuando se le ha devuelto a ustedes, es porque efectivamente ya se quitó todo y todavía queda algo copiado. Obviamente nosotros nos habíamos acostumbrado a copiar, por eso es un poco difícil no hacerlo, pero ya hay que hacerlo, ya hay que dejar de copiar, hay que interpretar, analizar, etcétera. Y pues en este grupo he visto que lo han hecho bastante bien. No sé si alguien más tiene preguntas de esta unidad 2. Esta unidad 2 a mí me parece muy interesante. Así que yo sí creo que ustedes deben tener bastantes preguntas, dudas acerca de esto. Y recuerden que yo tomo en cuenta su participación. A ver, por favor, ¿qué más encontraron allí en esa unidad? Ahí hablaba sobre la historia. También hablaba sobre la estandarización. Ya nosotros hemos hablado de estandarización, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda cuando hemos hablado de estandarización? ¿O no? A ver. A ver, jóvenes. ¿Nadie? Profesora, Dígame. no sé si lo que usted menciona está relacionado con el tema de confiabilidad y validez. Ajá, sí. Allí yo tengo una preguntita, porque ahí nos habla, por ejemplo, cuando habla de objetividad, dice que es el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que la administran, califican e interpretan. Entonces yo decía, ¿cómo nosotros podríamos
¿cómo le hago la pregunta? ¿Cómo podríamos no ser objetivos? ¿O qué cosas pudieran influir al momento de nosotros ser objetivos? ¿Qué puede intervenir? Y por otro lado, nosotros sí pasamos así muy por encima sobre los sesgos, pero estoy ahí como un poquito dudosa también realmente. ¿Qué es un sesgo? Bueno, todos tenemos sesgos, es muy normal, es muy de la cultura. Por ejemplo, uno de los sesgos más famosos que se escuchan siempre es creer en la raza, lo hemos visto, ¿no? Como si está una persona, por ejemplo, indígena, con otra persona, nosotros tendemos a pensar que el indígena no sabe, no conoce, etcétera. Son esos sesgos comunes. O sesgos sexuales, por ejemplo, darle más prioridad a un sexo por el otro, no solamente de la época de que se le daba solo valor a los hombres y las mujeres, sino hoy en día que también se tergiversa el papel del hombre dentro de la cultura, por ejemplo. O sea, hay muchos sesgos. Y a veces cuando se evalúa, la persona le cuesta sacar esos sesgos mentales. Pero el científico, sobre todo el psicólogo, es un individuo que no puede tener sesgos. Por ejemplo, es uno de los más, uno que me preocupa enormemente, que es el de la diversidad sexual. Los seres humanos somos seres sexuales diversos, ¿no? Entonces yo veo gente, por ejemplo, hoy vi en el Twitter de una persona que solo hay dos sexos, punto. O sea, la persona ni siquiera lee, ni siquiera, pero ya la persona decide. Y pasa ahora mismo con el tema de la viruela del mono. Es muy preocupante, porque como la viruela del mono en Panamá, los 12 casos que tenemos ahorita han sido todos de hombres, y hombres que no sobrepasan los 50 años, y que todos tienen conducta sexual de tener sexo con hombres. Entonces, el periodista incluso a veces algunos médicos tergiversan o dicen las cosas y la persona entiende que esta enfermedad solo le puede pasar a los homosexuales, sobre todo al homosexual, que nosotros siempre pensamos nada más en el homosexual hombre que tiene sexo con hombre. O sea, la homosexualidad femenina no se toca y ni siquiera pensamos que le pueda dar a ellas también, sino porque el riesgo mayor parece estar en los varones. Que eso sucedió igual con el VIH-Sida en los años 80, también sucedió que el grupo que tuvo mayor vulnerabilidad fueron los homosexuales. Sin embargo, como es un virus humano, es decir, que mutó para los humanos, después que venía supuestamente del mono, entonces él se puede pegar a cualquier persona. En el caso del VIH, sí se fue hacia el área netamente más sexual, pero ya después vimos que si una mujer lo tenía, podía pasarlo hasta por la leche materna, y las transfusiones de sangre, que también llegamos a saber mucho de casos como estos. Se descartó la saliva, etc. En la viruela del mono sí hay que tener un contacto muy cercano con la persona, pero no necesariamente que haya sido nada más sexual. Tocar o estar en contacto con la persona que tiene por ejemplo, las ronchas o la ropa o hasta la toalla de esa persona, puede la persona enfermarse. Entonces, ahí hay una parte que tenemos que tener claro, que ahí el sesgo fue decir que solamente era para estas personas, pero estamos en riesgo todos. La diferencia grande y significativa, gracias a Dios, es que la viruela del mono no te mata como el VIH, que a la larga sí se convirtió en una enfermedad que mató millones de personas en el mundo. En el caso de la viruela, muere una persona de miles. O sea, por lo menos es menos severa. Pero sí, cuando está sucediendo, molesta mucho, afecta mucho, porque la persona se llena no solo de la roncha, sino que todas las glándulas de su cuerpo
se pueden ver afectadas, se pueden inflamar porque están tratando de atacar al virus y tratar de resolver. Tiene fiebres muy altas, sufre, le duele, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un sesgo, Doris, un sesgo que es peligroso, porque si yo digo que solamente son esos hombres, la gente va a pensar que no se va a infectar y no se va a cuidar. Entonces, tenemos que ser abiertos, honestos y sinceros, los médicos tienen que hacerlo, de hecho ya he visto muchos haciéndolo, de que todos nos debemos cuidar. De hecho, ahora mismo hay hasta una preocupación por el tema de los carnavales y el tema de las aglomeraciones, porque sabemos que los carnavales producen las personas estos contactos sexuales que a veces no conoces a la persona, sino que simplemente ocurren y podría ser peligroso. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que aprender, los psicólogos especialmente, a dejar de tener estos sesgos. Entonces, está probado ya, esto no es algo que estamos inventando, que la diversidad sexual existe, que el ser humano es un ser sexual diverso, nos guste o no, lo es, y por lo tanto tiene iguales proporción y derecho de existir, porque ¿quién dijo que nosotros mandamos sobre la naturaleza? ¿O quién es más importante? O que la naturaleza haya determinado como más importante para señalar al otro. Y eso fue lo que nos hizo daño durante, por ejemplo, contra la raza, los siglos que nosotros tuvimos contra las personas con un color de piel, los siglos del daño contra las mujeres por ser mujeres, contra los indígenas, o sea, nada más había un grupo, supuestamente un grupo social que era el único aceptado en el mundo. Ridículo, absurdo y mentira. Entonces, por ahí el psicólogo tiene que empezar a dejar de ser, a tener esos sesgos, aprender a tener una mente muy amplia, muy abierta. Ojo que yo no estoy hablando aquí de tolerar comportamientos que puedan afectar a terceros. Es otra cosa, ¿eh? Eso es una materia legal, eso es otra cosa. Estoy hablando aquí de entender cómo somos los seres humanos. Ya si después tenemos que entrar en la materia legal, entramos en la materia legal. Porque una persona, porque tenga diversidad sexual y se le permita que exista, no significa que tiene que atacar o molestar o afectar a otros por su diversidad sexual. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando estamos evaluando, tenemos que tener cuidado porque muchas veces estas pruebas, por ejemplo, el 16FP, que es una prueba de personalidad, se usa mucho para selección de personal. Sin embargo, en el área clínica yo preferiría no usarla. Preferiría usar el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota porque es más, o tiene una línea, lo que tú estabas mencionando, Doris, de lo que realmente dice que mide la prueba, si realmente lo mide, o sea, la confidencialidad, la confiabilidad de la prueba, la estructura de la confiabilidad y la validez, pues son dos cosas distintas. La confiabilidad, o sea, que mide lo que dice que mide, y la validez si realmente lo mide, por ejemplo. Entonces, cuando voy a hacer una evaluación clínica, es preferible que yo use el inventario multifásico de la personalidad. Es más largo, lleva más tiempo, es más complicado, no a todo el mundo se le puede poner, etcétera, pero es preferible a un 16FP, que lo usamos más en selección de personal, por ejemplo, porque es más corta, más sencilla, más rápida. Pero hay varias 16FP. Hay forma A, forma B y forma C. Y no sé si ha salido alguna otra forma. Yo les puse un sitio web donde usted puede investigar sobre todas estas pruebas. Tiene todo, tiene los manuales, tiene todo para que usted pueda leer y estar clarito con cada prueba. Así que eso depende también del psicólogo. El psicólogo tiene que saber en qué momento usar estas u otras y recordar que son todos estos puntos. La evaluación con pruebas, la entrevista psicológica, la anamnesis de la persona o la historia de la persona, si tiene adicional información de su círculo social, adicionarlo. Y todo esto junto es lo que a usted le va a determinar. Y ojo, puede ser que usted tenga un diagnóstico y ojo,
cuidado, aún así, con toda esa lectura, con todo ese estudio, con todo ese trabajo, pudiera usted equivocarse o diferir con otro colega que lo haya hecho. Entonces, nosotros tenemos que aprender que nuestra ciencia es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Así que ninguna prueba de por sí sola les va a decir a ustedes quién es alguien. Así que no pongan pruebas por ahí y sacar información y decir, esto es lo que dice la prueba. Que ese ha sido uno de los errores más grandes que se ha cometido. Que algunas, por ejemplo, en mi área forense a veces se solicita, dígame qué dijo la prueba. Sí, pero la prueba no dice quién es la persona. La prueba es una ayuda, es una herramienta de trabajo que en conjunto con otras cosas que yo tenga que hacer dentro del proceso evaluativo dan este resultado. Pero como el derecho casi siempre se va por el área del positivismo, de que es esto y punto, y no entiende que es una ciencia social, entonces muchas veces quiere una definición ya para tomar una decisión. Por eso hoy en día ya los jueces tienen la oportunidad de tener varios informes psicológicos, psiquiátricos, sociales y de otras índoles para estudiarlo todo y poder tomar decisiones en sana crítica y no simplemente tomar decisiones como quizás antes se tomaban. Entonces nosotros contribuimos tanto desde el área legal como el área educativa para ayudar a los niños a determinar cómo están, si tienen procesos mentales que necesitan ayuda o algún tipo, por ejemplo, de deficiencia de aprendizaje, etcétera, pero con cuidado de verdad y no simplemente porque es que el niño dijo tal cosa, ya él tiene una deficiencia, por ejemplo. O tener mucho cuidado cuando realmente estamos hablando de un autista o cuando estamos hablando de un problema de aprendizaje. ¿Dónde se puede hacer la diferencia? Etcétera, ¿no? Ya eso requiere mucho trabajo, mucha experticia. Esta profesión no es una profesión con la que uno agarra y tengo un título y soy psicólogo. Ella carga encima que usted está trabajando con gente, con personas, que varía, que cambia, que no es lo mismo cuando yo estudié psicología que ustedes hoy en día están estudiando psicología. Así que yo no puedo de ninguna manera enseñar lo mismo que me enseñaron a mí, porque ese mundo con lo que yo estudié ya no existe. Esas personas ya no existen y probablemente lo que ustedes estudian hoy lo van a tener que variar en 5 o 10 años porque no van a ser las mismas personas a las que usted va a trabajar o los cambios que han habido desde lo que nosotros llamamos los boomers, a la generación X, a lo que llamamos centennials, millennials y quién sabe qué viene después de los centennials. Así que nosotros tenemos que irnos adaptando, por eso no podemos tener sesgos y tener claro que cuando evaluamos en grande, con muchas cosas. Nos tomamos muy en serio esto. No decimos, ay, ya tú porque tú te comportas de esta manera, tú eres un obsesivo, tú eres no sé qué. Jamás, nunca. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque las personas a veces, cuando uno les dice esas cosas, muchas veces se lo creen y van a actuar con eso. Eso fue uno de los errores que se hizo, por ejemplo, con el síndrome de Down. Al tratar al síndrome de Down como una persona con retraso mental, lo trabajaban así. Hoy en día nosotros vemos cómo los síndromes de Down se gradúan de universidades en el mundo, lo que significa que su retraso no era tal, sino que tenían otras condiciones que no las habíamos estudiado y que los tratamos de retrasados, pero en realidad retrasados éramos nosotros. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros nos referimos a alguien con una conducta o con un diagnóstico, porque es nuestro sesgo personal el que está incluido allí. Es una responsabilidad muy grande cuando nosotros damos diagnóstico. Y por eso es que esta carrera implica que usted tenga bien claro, por ejemplo, aquí en evaluación psicológica, bien claro qué es evaluación psicológica. Y vieron que se cambió de psicometría, ahora se llama evaluación psicológica, porque no es psicometría, no es nada más pruebas, ni cuáles son, ni cómo se ponen, sino cómo se interpretan, cómo se analizan y cómo esa interpretación está relacionada con mi entrevista y con otra serie de cosas más.
No sé si aclaro, Doris, o algo me faltó ahí de lo que preguntaste. Sí, sí, profesor, está muy claro. Yo solamente también le consultaba sobre cómo aquello de la objetividad al momento de hacer una evaluación. Ajá. Bueno, con todo esto que he hablado es que nos volvemos objetivos. Uh-huh. Por ejemplo, por eso es que nosotros también en el Código de Ética dice que no atendemos ni a nuestros parientes, ni atendemos muchas veces amigos. Eso de que la gente siempre a veces, que tú estudias psicología, mira que te cuento. No, no, no. Aunque usted de repente parezca grosero, tiene que decirle a sus amigos que usted no lo puede evaluar. Y que en una calle o en una fiesta o donde uno se encuentre no va a ser el trabajo, que esto tiene unas reglas, un momento, una ocasión que han cambiado, porque antes todo lo hacíamos nada más presencial y no es de la pandemia para acá que se hace evaluación online, ya se hacía, pero en Panamá costaba muchísimo que se entendiera, porque aquí todo siempre cuesta que la gente entienda. Nosotros los psicólogos ya hacíamos evaluaciones online antes de pandemia, como también hacíamos educación virtual antes de pandemia. Con el atraso de 40 años que tiene Panamá en educación, todo se ve como si fuera de nuevo. Y todavía ahorita, después de 3 años de estar en esta situación, todavía hay personas que anhelan, añoran volver a un pasado que ya no va a volver. Y que no se adaptan, bajo ninguna circunstancia se adaptan al hecho de que hay cosas que se pueden trabajar, ya sea online o combinados, como por ejemplo la educación, que puede ser combinada. Por supuesto, porque obviamente yo tengo que aceptar que habrá cosas que tendrán que ser en presencia, en auténtico, allí, en la vida real, obviamente. Pero muchas veces se seguirá trabajando online porque hay personas que no podrán pararse. Incluso yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad decían que nosotros los psicólogos debíamos estar en una oficina y ahí debía llegar la persona. Yo fui una de las que cuestionó un poco eso y decía, ¿y si la persona necesita que uno vaya a su casa? No, porque no es el ambiente, etcétera. Sin embargo, hoy día nos dimos cuenta que sí, que hemos tenido que ir con personas que tienen, por ejemplo, lupus. Tengo 2 pacientes con lupus. Muchas veces esta persona no se puede ni parar de la cama, del dolor, porque el lupus causa a veces dolor profundo. Entonces, hay que ir. ¿Cómo vas a hacer? Vas a obligar a una persona, por ejemplo, uno de mis pacientes vive en un 13º piso. ¿Cómo vas a hacer que esa persona se monte en un ascensor, baje todos esos pisos, se suba en un transporte y vaya a una clínica? Es un absurdo. Pero era conforme pasa el tiempo, que se pudo entender que el psicólogo puede ir también a hacer visita domiciliaria. Yo no estoy hablando que no tome medidas de seguridad, hago constar, por supuesto, pero puede ir, como también puede evaluar online. Pero es que todo se tiene que hacer con calidad. No es el medio, es la calidad. Lo mismo la educación. Los maestros creen que es dar clase nada más así, bla, 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 y ya. Es realmente analizar, estudiar, aprender, etcétera. Son miles de cosas. Es vocación también y tiempo que se tiene que invertir. Entonces, el objetivo se logra cuando nosotros aprendemos a hacer todos estos métodos evaluativos, porque entonces ya nosotros nos vamos a tomar decisiones por mí, voy a tomar decisiones por todo lo que me está planteando, todo lo que estoy revisando. Y por otro lado, sí hay que entrenarse, sí, porque muchas veces lo que pasa es que llegamos así y por eso es las prácticas, por eso son las prácticas. Y Eudelas tiene la ventaja de practicar desde siempre. Son las prácticas reales, donde uno va en la vida real y practica. Ya unos estudiantes probaron durante este tiempo de pandemia hacer evaluaciones online. Durante todo el tiempo de pandemia, que en realidad no se podía salir, muchos estudiantes hicieron evaluaciones online porque hay formas de hacerlo. De hecho, hay muchas pruebas que son online. Y se hicieron trabajos de investigación online.
y se lograron hacer. Eso no significa, hoy día podemos entonces hacer una mezcla, porque si nosotros nuestra muestra está en Chiriquí y no podemos ir hasta allá, podemos trabajarla virtual y a los que tenemos cerca lo trabajamos y hacemos así sucesivamente, o sea, bimodal y quizás hasta sea mejor. Entonces, esto es un entrenamiento y se logra también con la responsabilidad, con el hecho de ser responsables. Esta materia, esta carrera implica responsabilidad. Lo que pasa es que muchas veces la responsabilidad implica que usted tiene que desprenderse de ideas mentales que usted tiene y obviamente a muchas personas les cuesta salir de lo común o lo que estaba establecido. Por ejemplo, su religión muchas veces puede influenciar sobre su profesión. Es una de las primeras cosas que un psicólogo tiene que entender, que la religión es su derecho, pero el derecho suyo termina donde comienza el de su paciente, y si su paciente no es de su religión, usted no se la puede imponer, ni lo puede obligar, ni lo puede evangelizar. La terapia no es evangelización. La terapia no implica hablar de Dios si la persona no lo necesita o no lo quiere. Usted tiene que preguntar primero. No es lo que yo diga, yo no soy el Dios todopoderoso que le puede decir a otro qué hacer. El otro participa de su terapia, tiene derechos, puede preguntar, puede decir no. Muchas veces hay que preguntarle al paciente, ¿usted es espiritual? ¿Su área espiritual usted la tiene abierta a, por ejemplo, me ha pasado con algunas personas religiosas, ¿usted está abierto a la oración? Ah, sí, yo hago oración. Bueno, entonces vamos a unir su oración con la meditación, porque la meditación es científica, no tiene nada que ver con la oración, pero las dos son iguales al final. Ahora, yo no estoy hablando de la oración tradicional de que me siento y digo un Padre Nuestro. Estoy hablando de la oración en donde uno hace una comunicación con ese Dios que uno considera que es su Dios. Una comunicación personal con Él. Porque en realidad la religión se trata de que si yo tengo un encuentro con Dios, no de que alguien me imponga ese encuentro con Dios que Él tuvo. Porque eso Él lo tuvo y Él sabe cómo le fue allá con Dios. Porque no me lo puedo obligar a mí a sentir lo mismo que sintió Él. Entonces, a algunas personas sí se puede, se les pregunta, porque a veces esa oración ayuda a la terapia. Pero a otros yo no le puedo imponer, ni les puedo hablar de ese tema. Incluso gente que está brava con Dios y te llegan diciendo, ¿cómo es posible que Dios me haya hecho eso? Por ejemplo. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero todo esto se quita o deja de ser un problema cuando usted ama lo que hace. Amar su profesión ayuda a que uno no se sienta mal porque tiene que pensar, porque tiene que cambiar de ideas o porque tiene que adaptarse. Al contrario, porque sabe que precisamente al hacer eso hace un buen trabajo para usted y para sus pacientes o para las personas que usted tenga que trabajar, porque no solamente los psicólogos trabajamos con pacientes, es decir, clínica. Nosotros también trabajamos otras áreas que no son necesariamente clínicas, que tienen que ver con la evaluación, pero no son solamente clínicas. Así que, bueno, yo iba a hablar era de la estandarización, de que, por ejemplo, el MMPI, el 16FP y otras pruebas están estandarizadas, pero muchas de ellas están estandarizadas a poblaciones específicas. Panamá no tiene una estandarización del MMPI. Nosotros usamos más o menos los baremos parecidos que se usan en Venezuela o que usa México, que son los países que han estandarizado sus pruebas. Pero México ni Venezuela se parece tanto a Panamá. Algún parecido, hispánico, etcétera, pero igual puede haber diferencia. Entonces, cuando usted tiene ese resultado, usted tiene que entender que esa prueba no necesariamente exactamente los baremos se adaptan a la cultura panameña. Y eso lo tiene que hacer con todas las pruebas. Las pruebas las puede usar, pero tiene que entender la diferencia interna de la validez del baremo. Ahora, si hablamos de pruebas no paramétricas o de pruebas no medibles o que miden, por ejemplo, psicométricas, como le llamamos, sino pruebas proyectivas, como ya la hemos hablado, como son el Rorschach
como son el TAT, el dibujo de la figura humana y todos los dibujos que hay, y otra serie de, por ejemplo, el completamiento de frases como el SAX, que es muy vieja, o el FIX, que es un poco más nuevo. Ese tipo de pruebas que son proyectivas no tienen baremos, no tienen estadística y no han sido trabajadas por esa línea porque no lo necesitan. Salvo el Rorschach, que ya se hizo o se trató de hacer baremos específicos para el Rorschach, que incluso se usa hasta en forense. Entonces, hay que tener cuidado porque esas pruebas sí me ayudan. No es que no. Ya vimos aquí, hablamos de la importancia de tomar en cuenta también esas pruebas. Así que usted también las puede usar y puede manejar información de esa prueba igual con las pruebas psicométricas y todo lo demás. Es una combinación. Es mejor tener mucha mayor información de una persona y tomar decisiones de la mayor cantidad de información que tomar decisiones de pobre información y después entonces tener problemas porque surge nueva información. Eso significa que nos tenemos que tomar nuestro tiempo, así que no puede ser que una entrevista de un día, de una hora, me diga nada de la persona o me diga muy poco. Por eso nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Aun cuando haya emergencia, porque en psicología también hay emergencias. Hay una psicología de la emergencia, con la cual se trabaja y se dice que es un trabajo en crisis o que es un abordamiento de la situación en crisis. En ese momento, para calmar a la persona, estabilizar a la persona, para que entonces la persona pueda pasar al proceso terapéutico en sí. Eso nos ha pasado a todos los que hemos trabajado en lugares, por ejemplo, como las policías, donde muchas veces lo que primero tenemos que hacer es estabilizar a las víctimas, ya sea de abuso sexual, maltrato, una serie de cosas. O por ejemplo, un accidente de tránsito, las personas quedan en shock y hay que bajar el nivel de estrés para entonces abordar un proceso. Para eso también tenemos que entrenarnos de cómo se hace atención en crisis. Todos los psicólogos tenemos que saber atención en crisis. Ese es otro entrenamiento por el que debemos pasar. Todo lleva entrenamiento. Ahí no aplicamos pruebas, ahí no vamos a sentarnos con la persona que nos cuente su vida, ni nada por el estilo. Ahí solamente estamos aplicando técnicas para bajar los niveles de estrés hasta donde se pueda estabilizar, porque si hay que estabilizar incluso con medicación, hay entonces que internar en hospital y hay que llamar al psiquiatra, que es el que sabe qué medicamento puede utilizarse en ese momento para estabilizar si es necesario. Cuando estamos hablando ya de brotes psicóticos o estamos hablando de una persona que está en profundo shock o una persona que está muy nerviosa. Todo esto. La evaluación psicológica es el paquete completo para ayudar a hacer bien o mejor nuestra profesión. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? ¿Algo más con esta unidad 2? Bueno, en esta unidad 2 nosotros vamos a trabajar entonces con un trabajo libre. Yo les puse ahí un trabajo libre. Eso significa que usted decidirá cómo va a presentar el trabajo. Si lo va a presentar en un PowerPoint o en un Prezi, que es un PowerPoint online. Hay muchas características, muchas herramientas hoy día para presentar trabajos, ya sea online o físico. Puede ser tan básico como que lo haga en una hoja con su puño y letra y le tome foto, también vale. Yo aquí no he pedido nada más que utilice tecnología. Lo único que sí he pedido es que lo haga antes de la fecha final, que deje tiempo suficiente para revisar. Puede ser un trabajo escrito, puede ser en Word o en PDF,
puede ser la forma en que usted, puede ser un video que se puede grabar hablando del tema que usted, o entrevistando a alguien, o etcétera. El trabajo es libre, pero sí tiene que contener consideraciones personales, conclusiones, recomendaciones y bibliografía que demuestre que efectivamente usted investigó de ese material de esta unidad 2 para presentar su trabajo. La diferencia con este trabajo es que como es libre, pues no tiene tantas reglas, porque es libre. Solo la regla esta de que tiene que tener consideraciones personales, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. El resto es libre de cómo se presente y qué usted va a presentar para hacer entender que usted entendió la unidad 2. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo? A ver, ¿no? ¿Me están escuchando? No vaya a ser que me fui y no me están escuchando. No sé, profe. A mí me quedó claro. Me quedó claro. Tema libre, o sea que ya usted nos está dando el compás para poder tener más creatividad en lo que vamos a hacer. Correcto. Y eso es porque lo voy a preparar. Lo voy a preparar porque el tercer trabajo sí es un ensayo crítico. Y el ensayo crítico sí necesita todas las reglas, todas las que están puestas allí. Entonces, para que usted ahora mismo, como ya pasó el catálogo que le tocó trabajar y crear y hacer, nos relajo ahora con un trabajo libre para que entonces cuando venga el ensayo crítico, usted ya esté preparado porque va a ser mucho más fuerte y ese sí va por Turnitin también para poder que quede. El ensayo crítico es escrito, ensayo, es completamente ensayo en un Word o un PDF escrito suyo hablando, que es lo mismo que usted va a hacer en una tesis cuando le toque su tesis, o cuando va a hacer un artículo científico y tiene que escribir todo lo que usted entendió, analizó del material. Así que es para que se relajen ya porque el último sí es más sencillo también, que ya entonces también es para el final. Así que bueno, no sé si tienen más preguntas, si ha quedado claro esta unidad 2. Quiero recordarles que su participación es importante. A ver, ¿nadie más tiene preguntas? Vuelvo a repetir, estas clases son para que usted venga con preguntas o con análisis o con comentarios o traer algo que usted leyó, visualizó, le pareció importante, una noticia, un video, algo que a usted le pareció importante. Todo para eso es esta clase de debate. Las clases asincrónicas son clases. Y aquí me toca decirle, quizás no a ustedes, porque creo que ustedes fueron todos muy responsables, pero igual le voy a decir, las clases asincrónicas son para hacer las tareas. Así que usted sí tiene tiempo, sí puede. Si usted tiene algunas dificultades, porque a todos nos pasa. Nadie puede decir que a usted un día no se le desconectó el wifi, se le dañó la computadora, se quedó varios días sin ella. Todas esas cosas que me han dicho, que estuvo enfermo, que alguien estuvo enfermo, que usted tuvo... Todas esas cosas pasan. Pero este es un solo trabajo en un mes completo, así que usted lo puede hacer poco a poco, de modo que no hay una exigencia de que porque el día de entrega del borrador usted haya tenido un problema, no lo haya podido entregar, porque usted puede entregar el borrador en cualquier otro momento. Y vuelvo y repito, 5 días antes de la fecha final oficial de la entrega, y puse, ahorita no hace mucho puse hasta 3 días, pero si hay buena excusa con eso, porque no estaban, el salón de ustedes no, otros sí, porque no estaban entregando y sí me preocupaba. Sí me preocupaba porque la materia no es para cumplir una tarea, es para aprender. Para aprender. Y también tengo que decir algunas cosas importantes con respecto a la evaluación. Cuando uno está evaluando y, por ejemplo, surge algunos rasgos de personalidad,
Rasgos de personalidad no es personalidad. ¿Alguien sabe qué quiero decir con eso? A ver, rasgos de personalidad no es lo mismo que personalidad. A ver, ¿alguien puede analizar qué quise decir con eso? A ver. Hola, profe. Dime, Por rasgos de personalidad yo entendería como si una persona es introvertida, extrovertida, que no define bien qué tipo de personalidad tienes, pero parte de ella, algo así. Sí, lo último que dijiste es lo correcto. Parte. Por ejemplo, una persona obsesiva. Nosotros no podemos decir que tiene personalidad excesiva porque sea obsesiva. ¿Me explico? Por ejemplo, el obsesivo pudiera ser también un trastorno, pero para poder que yo diagnostique un trastorno obsesivo, el DSM, que es el Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales creado en Estados Unidos, habla de 6 meses máximo de comportamiento y de otras cosas que tengo que, los ejes, porque el DSM está dividido en ejes, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, para poder definir y dar diagnóstico, para poder decir que es un trastorno obsesivo, por ejemplo. Pero la persona puede tener rasgos obsesivos. O sea, yo creo que muchos de nosotros tenemos rasgos obsesivos, pero de ahí a que eso sea personalidad obsesiva, hay un mundo inmenso. Además, también está la parte de cómo usted usa esos rasgos. Porque, por ejemplo, una persona con rasgos obsesivos, pero que eso afecta su vida diaria, es decir, afecta cómo vive, porque no puede salir si no se pone una camisa de tal color. O porque, por ejemplo, hay unas obsesiones donde la persona no pisa las rayas en la calle. O hay obsesiones, por ejemplo, que la persona se tiene que devolver para la casa varias veces porque cree que dejó la llama encendida de la estufa. O una serie de cosas. Si la persona le afecta su vida, estamos hablando de un problema. Pero si esa persona usa sus rasgos obsesivos, los ha canalizado para ser ordenado, para ser serio, para ser organizado, y eso no afecta su vida, no podemos hablar de problemas o trastornos. Entonces, quiero que quede claro con eso, porque muchas veces pasa que lo hacemos con las pruebas, porque la prueba dice rasgos obsesivos, o porque vemos los rasgos, porque sí yo dudo mucho que no haya personas que no tengan rasgos obsesivos u otros rasgos. Por ejemplo, Xavier habla de la introversión. Hay personas introvertidas, pero que a la larga o siempre conversan, pero tiene rasgos introvertidos o extrovertidos. Pero si ya tenemos una persona demasiado introvertida, que eso le genera problemas de fobia social y que realmente afectan su diario vivir, entonces estamos hablando de un problema, y si lo analizamos mejor, podemos llegar a pensar que es una personalidad introvertida o extrovertida al revés, que también pueda causarle demasiados problemas, porque los psicólogos debemos ser extrovertidos, pero no excesivamente extrovertidos, y mucho menos introvertidos o excesivamente introvertidos, por ejemplo. Entonces es un balance. Aquí lo que tenemos que también hablar es de equilibrio. Cuando una persona le podemos llamar que tiene salud mental, es porque tiene equilibrio en su vida. Es decir, puede manejar sus rasgos, cualesquiera que sean, introvertidos, obsesivos o cualquiera que tenga, negativos, los puede manejar o canalizar de una manera bastante equilibrada. A eso le llamamos salud mental. Miren, no estamos hablando de felicidad, esos cuentos que dicen por ahí, hay que andar feliz, saltando como un conejo, y que estamos contentos, que todo está bien y que no pasa nada, eso es falso. Y la psicología del bienestar nunca dijo eso. Por eso fue que Seligman le cambió el nombre de positiva a bienestar. Porque positiva no significa que uno anda todo positivo y que no pasa nada. Las emociones todas son buenas. Tanto las emociones de rabia, de angustia, de dolor, de tristeza, de alegría, de emoción, de felicidad, todas son buenas, pero en equilibrio. Que una persona se hunda en su tristeza y lo lleve a la depresión es donde está el problema. O que una persona sea tan súper feliz
que con eso piense que todo el mundo tiene que ser feliz y anda por allí molestando a todo el mundo porque no son felices, eso es un problema. Eso está mal. Porque cada persona balancea su felicidad de acuerdo a sus características personales y a su vida. Y a lo que él considera éxito. Porque lo que yo considero éxito no es lo mismo que consideran otros éxitos. O la definición de éxito. Entonces, tengamos cuidado también en nuestro lenguaje como profesionales, ya nos vayamos convirtiendo en profesionales, en el lenguaje de cómo hablamos. Ay, que esta persona es tal cosa. Cuidado. Hasta que usted no tenga las herramientas, le haya puesto las pruebas, le haya hecho entrevistas, le haya hecho todo un proceso, usted podrá, y aún así puede equivocarse, hablar de la persona. De menos, cuídese mucho de estar dando, ay, es que esta persona es, eso se nos quita. Todos lo hacemos, todos lo hemos hecho, y más cuando estudiamos psicología, pero con el tiempo se nos quita y nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a presentar juicios, y sobre todo juicios psicológicos, diagnósticos de una persona. Y eso también es evaluación psicológica. Eso también forma parte de evaluar. ¿Eso está claro? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? Pasa mucho. Lo he escuchado bastante. Porque incluso hay test. En las revistas salen test. Y usted hace el test y entonces después sale una paginita que dice, si usted sacó de 14 a 25, usted es tal cosa. ¿Cierto? ¿Lo han visto? Esos test en revistas. Sí, profesora. Y eso es peligroso porque la persona se cree. Y yo los he oído. Por ejemplo, yo soy Capricornio. Yo sé por qué, porque todos los Capricornios son así. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Qué nos ha pasado? ¿Lo han oído? Sí, profesora, sí. Bueno, yo no soy Capricornio, yo soy Acuario. Yo también. Profe, estamos ahí. Y entonces resulta que estoy segura que Malena y yo tenemos cosas que son parecidas, pero también cosas diferentes. Entonces el Acuario como que queda ahí como que no, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, como que no entramos. sí, como que no, porque puede ser que a ti te gusten unas cosas y a mí me gusten otras, pero tenemos similitudes en algunas. Entonces, eso hay que tener cuidado. Así que esa revista cero, test fáciles de esos de hacer, que se encuentran en todos, los he visto hasta en el Instagram, lo he visto en todos lados. Ah, esta prueba ahí, aquí te va a salir. Entonces, eso es peligroso. Eso el psicólogo no lo debe hacer y debe ser partícipe de esas cosas. Eso es peligroso porque las personas se creen esas cosas. Eso es lo mismo que cuando ven una noticia y se lo creen, como por ejemplo estaba hablando ahorita de la viruela del mono, las personas se han creído o se creyeron hasta hace poco que no les podía pasar la viruela, pues sí les puede pasar a todos, incluso a los niños. De hecho hay un estudio que lo acabo de revisar, que me dejó asustada de casos en niños de viruela del mono, y a todo el mundo le puede dar. Es peligrosísimo. Así que hay que tener cuidado, no solamente a los hombres homosexuales que tienen sexo con hombres, porque también existen los bisexuales, que son hombres que tienen sexo con hombres y con mujeres, y que son los que realmente, ojo, que pasó con el VIH y ahora esta enfermedad, son los que realmente pasan la enfermedad, porque estos hombres al tener contacto con hombres y enfermarse, pasan la enfermedad a las mujeres. Es lo mismo que esto con el papiloma humano. El papiloma humano lo transmiten los varones, pero los padecemos las mujeres. Ese es uno de los graves problemas, y el papiloma sí es una enfermedad de transmisión sexual, pero la viruela todavía no se ha calificado solita como de transmisión sexual, porque se puede transmitir hasta por el moco. Esta mañana escuché a un científico hablar de que hasta por el moco. Entonces, el moco lo tiene todo el mundo, no solamente los hombres homosexuales, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado sobre eso. Y fíjense que cuando hablamos de homosexuales, no solamente estamos hablando de hombres. Lo que pasa es que casi nunca se menciona la homosexualidad femenina, ni tampoco se habla de egodistónicos y egosintónicos. El egodistónico, que es el que se viste femenino, hombre que se viste femenino, mujer que se viste masculina,
O el ego sintónico, que él se viste, si es hombre, mujer, de mujer, pero tiene sexo con su propio sexo. Eso tenemos que saberlo nosotros los psicólogos. La sexología es importante porque también metemos la pata con ese tema cuando evaluamos. De hecho, el MMPI tiene una escala que ya no se usa, que es la escala 5, porque esa escala en la época en que se creó se utilizaba para determinar sexualidad, si era más femenino o más masculino. Y las preguntas eran un poco chistosas, porque se pensaba que si a una persona le gustaban las flores era porque era femenino, por ejemplo. Esa quinta ya no se usa, porque se sabe que las personas pueden tener emociones en un momento determinado de que les guste algo que parezca femenino, pero no ser femenino. O las mujeres gustarnos algo que parezca masculino y no ser masculinas, por ejemplo. Entonces, todo esto lo tiene que tomar en cuenta el psicólogo. Bien, ¿estamos claritos hasta allí? ¿No hay preguntas? ¿No, jóvenes? Todo claro, profesora. Bueno, entonces yo considero que ha sido pues una tarde o esta horita ha sido productiva. Está grabada, la voy a subir porque siempre es bueno, sobre todo para los que tienen problemas de conexión, que se conecten, y para los que lo han, volverlo a repasar, para tenerlo claro. Y bueno, repito, pueden ir trabajando ya su trabajo libre, irlo entregando, no se dejen llevar por la fecha límite para que no tengan ningún problema, ninguna excusa ni nada. En el día que no lo pudieran subir o trabajar, comiéncelo a trabajar desde ya. Usted tiene su horario asincrónico para que usted trabaje sus tareas. Y esta unidad todavía, para la siguiente clase asincrónica, todavía se va a seguir trabajando. Así que todavía usted puede seguir leyendo. Y ya de entonces para la siguiente sí cambiaríamos para la unidad 3. Dígame, Doris. Ajá, sí, profesora. Como usted mencionó que es un trabajo libre, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un PDF o hacemos un trabajo en Word, como dice usted, puede ser también puño y letra. No hay un límite, por ejemplo, de hoja y todo esto, ¿no? No, porque es libre. Es libre. Ajá. Sí, o sea, yo no le puedo... En el ensayo crítico debe pasar de 3 páginas. En el ensayo crítico. ¿Cuánta cantidad haga? No está determinado, pero debe pasar de 3, porque la unidad es intensa. Pero acá en este libre no, porque no sé qué van a hacer. Si van a hacer Word, si van a hacer PDF, PowerPoint, videos, entrevistas, o Kahoot, o cualquiera de estos, que hay herramientas, por ejemplo el Prezi, que es un PowerPoint pero online, que también se puede hacer. O sea, el que usted quiera. El que usted quiera puede ser un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un cuadro. Hay unos cuadros que uno hace, por ejemplo, de características, ventajas, desventajas, análisis crítico. O sea, es tan libre como usted lo quiera hacer, lo quiera presentar. Solo, eso sí, tiene que tener consideraciones personales, tiene que tener conclusiones, recomendaciones y la bibliografía en la que usted basó lo que hizo. Eso sí va de cajón. Así que si usted tiene que entregar, por ejemplo, un Prezi, que es un enlace adicional, tendría que subir un archivito donde está poniendo las consideraciones o ponerlas en el chat, porque usted las puede poner en el chat también cuando usted sube su trabajo, usted puede poner ahí en el chat. Profesora, le estoy entregando, aquí están las consideraciones personales, también. Todo eso se vale porque para eso también la plataforma de Classroom es un poco interactiva en ese caso. Así que bueno. Muy bien, Maybelline. ¿Listo? Bueno, entonces considero que hemos trabajado productivamente y nos estamos entonces conectando en una próxima clase y ustedes reportando su asistencia para las clases asincrónicas. Saludos cordiales. Gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Hasta luego, profesora. Cuídese. Chao. Chao, profe.